Hola, mis hermanas. En esta ocasión vamos a hacer un resumen de la mentira número 37 del libro Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres. Esta mentira dice, es injusto que yo sufra. Está en el capítulo 9 de aquellas mentiras que las mujeres creen acerca de las circunstancias. Primero vamos a ver qué es justo y qué es injusto. Para eso usamos el diccionario Noah Webster, que es un diccionario bíblico, donde todas sus definiciones están fundamentadas en la palabra. En el contexto que vamos a usar la palabra justo, la definición sería ser equitativo en la distribución de la justicia. Y justicia significa la virtud que consiste en dar a cada uno lo que le corresponde. En resumidas cuentas, sería distribuir a cada uno lo que le corresponde o lo que merece. Algo injusto es lo opuesto, es no darle a alguien lo que corresponde o merece. Bueno, entonces vamos a determinar qué es lo que merezco, porque cuando yo digo es injusto que yo sufra, según la definición anterior, estoy diciendo que no se está dando algo que yo merezco. Y tal vez estoy pensando que merezco una vida totalmente en paz, tranquilidad y sin incomodidades. Pero entendamos que Dios es el quien hizo toda la creación y Dios es quien establece la justicia y determina lo que merezco. Y pone algunas normas y con ellas unas advertencias. En Génesis 2:17 dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Esta advertencia la hizo Adán y Eva. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? Pues Adán es nuestro representante federal. Él eh, representa toda la raza humana. ¿Cómo así? Pues él estaba siendo puesto a prueba, estaba en un estado de inocencia no probado, entonces estaba siendo probado en este momento con este árbol del conocimiento del bien y del mal. Tal vez ustedes dirán es que Dios es injusto al haber puesto esta prueba y al haber restringido esto, pero si se dan cuenta, Dios es muy misericordioso porque Él dio todas las demás cosas a Adán y a Eva. El caso es que él termina cayendo y con él cae toda la raza humana. Y tú dirás, bueno, pero yo no fui la que caí. Lo que pasa es que él en su estado bueno en gran manera y en un lugar mm, muy excelente, donde tenía todas las condiciones y con un corazón que no había estado permeado por el pecado y podía decidir si pecar y no pecar, él decide pecar. Nosotras hubiéramos hecho lo mismo. Entonces, cuando él cae, cae toda la raza humana, porque él representaba a todos los humanos. Y el pecado entra, y con él entra esta advertencia que Dios había dado. El día que él coma, ciertamente morirás. Y entonces lo que mereceríamos es la muerte, porque fue desoída la orden del Señor con respecto a esta em, restricción del árbol. Con él caímos todos, con él la muerte entra para todos y el pecado también. Ahora nuestra condición es de no poder dejar de pecar o incapaces de no pecar. Entonces, tanto por el pecado de él como raza humana, como el pecado nuestro, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, nosotros mereceríamos es la muerte, y no solo la muerte física, porque Adán y Eva al final no murieron de una, pero al final mueren, y, sino también la muerte eterna, que es la separación de Dios. Eso es lo que mereceríamos según la teología, según lo que vemos en la palabra de Dios. Pero, pues vamos a ver que hay alguna esperanza para nosotros. Es una gran esperanza. Es un glorioso intercambio. Dios no nos deja sin esperanza, Él mismo busca la solución. En Génesis 3,
él dice que va a venir alguien que pisoteará la cabeza de esa serpiente que tentó a Eva, a Satanás. Ese es Jesucristo. Y Dios, que es verdaderamente justo, pues hizo justicia en Cristo. No es que nosotros pecamos y Adán pecó y eso quedó así, él lo pasó por alto, no. Tenía que ser pagado o pagada la consecuencia de estos pecados. Y pues el que pagó todo fue Cristo. Y lo que yo merecía, muerte y sufrimiento eterno por el pecado, lo llevó Cristo en la cruz. Y su santidad me fue dada a mí. Eso no lo merecíamos, porque merecíamos era la muerte y condenación eterna. Pero esto es un regalo no merecido. Esa es la definición de gracia, un regalo no merecido. El versículo 6:23 que estábamos viendo, porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Este es un regalo que no es para todos, porque dice que la dádiva de Dios, o el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, solo para aquellos que por su designio y por su gracia eh, creen que Jesús es su Señor, para ellos es este regalo de la vida eterna, de la salvación. Pues al final, como lo que yo merecía era la muerte, y por gracia y a través de Cristo se me da perdón y vida eterna, pues ya el resto es añadidura. Si hay sufrimiento en mi vida por causa de este mundo caído o de alguien más, o por causa de las consecuencias de mi mismo pecado, pues ya no es lo más importante. El problema más grande que yo tenía sobre la tierra ya fue resuelto. Entender más aquí en esta diapositiva, porque cuando entendemos qué es lo que vino a hacer Jesús, Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, dice en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió, que es el Padre. Y pues entonces, ¿cuál es esa voluntad? Mire, en 1 Timoteo 2, del 1 al 4, no lo voy a leer completo, pero el énfasis está en el 4, el cual, están hablando de Dios Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, la voluntad del Padre es que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y eso es lo que vino a hacer Jesús aquí en la tierra, traer salvación. Recordemos que Dios es un juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días, lo dice Salmos 7:11. Pues Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, pero para salvarlos de sus problemas, de su dolor, de su angustia, no, para salvarlos del mayor problema que tenían, que era la ira de Dios sobre nosotros. Esa ira fue representada en su mayor plenitud en la cruz del Calvario. Allí vemos el despliegue de la ira de Dios sobre Jesucristo, y eso era lo que merecíamos nosotros, y nosotros no hemos llegado a ese punto. Pero, ¿por qué? Porque Cristo tomó esa consecuencia del pecado en sí mismo. Entonces, ese fue el problema que teníamos más grave y ya ha sido resuelto. El resto, entonces podemos verlo como una añadidura. Lo malo, que muchos han creído ideologías de este Evangelio de la Prosperidad o de Kingdom Now, en la que dice que Cristo vino fue a solucionar nuestros problemas sobre esta tierra. Ellos piensan que por ser hijos de rey merecemos todas las cosas. Y sí, es cierto que somos hijos del Rey de Reyes por adopción, porque eh, fuimos comprados por su precio de sangre, pero no significa que merezcamos todas las cosas sobre esta tierra. Recordemos, lo que merecíamos era la muerte y la condenación eterna. Miren, este señor, Creflo Dollar, dice, es un predicador de la falsa prosperidad, que Jesús sangró y murió en la cruz para que podamos reclamar las promesas de prosperidad financiera. Eso no es cierto. La posición
más real es la que plantea MacArthur, que es un estudioso de la palabra. Dice, y a través de la muerte sacrificial de Cristo, Dios fue capaz de satisfacer su ira. Aquí vemos el problema de la ira de Dios fue satisfecho y redimir a su pueblo. Cristo llevó nuestra maldición para comprar nuestra salvación. El mayor problema fue resuelto. Él vino, Jesús vino, fue para traer salvación, no para liberarme de mi sufrimiento, de mi dolor y solucionar todos mis problemas. El problema es que muchos mensajes para evangelizar en la actualidad les prometen a los pecadores no solo la vida eterna, sino una vida próspera económicamente, felicidad, paz duradera, salud completa sobre esta tierra. Y esto sobre esta tierra no lo vamos a ver solo cuando lleguemos a la gloria. Aquí lo que se nos dice en la palabra es que en este mundo tendremos aflicción. No podemos engañar a la gente ni engañarnos a nosotros de que sus problemas van a ser resueltos sobre esta tierra. De pronto no, y va a haber dolor y angustia. Lastimosamente la gente engañada piensa que Cristo murió para sacarlos de sus problemas, para restaurar su salud física, su matrimonio roto, y de pronto piensa que al darle alguito a Dios, a cambio tendrá riqueza por ser hijos del rey. Pero todo esto es una falacia. Este tipo de predicación que desatiende el precio de seguir a Cristo y de tomar la cruz ha dado origen a una generación de cristianos flojos y débiles que son incapaces de enfrentar las batallas de la vida cristiana. Hay un autor de esa falsa doctrina, de la doctrina de la prosperidad, que se llama John Osten, y es un telepredicador, ya con eso decimos todo, porque ni siquiera hay que incomodarse para ir a ver sus mentiras, desde la televisión se ven. Y ya él dice, soy en un libro, que el poder del yo soy, dice, soy próspero, soy exitoso, soy talentoso, soy positivo, soy hermoso, soy atractivo. Y lo que ellos dicen es que uno debe repetirse eso muchas veces al espejo y que esa es la verdad. Pero en realidad, si vemos el contraste bíblico, en Romanos 7:24, Pablo apóstol dice, soy un pobre miserable. Nuestra mente está engañada con el éxito que plantea este mundo y muchas de las ideologías de este evangelio de la prosperidad están fundamentados en el éxito que plantea este mundo, una vida sin angustia, sin dolor, sin espera, sin incomodidad, como si eso pudiera existir en un mundo caído. Ya la gente no quiere esperar, ya la gente no quiere asumir un proceso o no entiende el valor que hay en el sufrir, porque hay algún valor en el sufrir y si Dios determina que un creyente sufra de alguna manera, es porque está formando algo en él. El mensaje del Señor Jesús y sus apóstoles fue un llamado a tomar la cruz, a batallar y a sufrir. Mateo 16:24 dice, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno viniese en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tomar su cruz es morir a nosotros mismos, tal vez tengamos que morir a nuestra comodidad, a algunos anhelos, incluso a nuestra salud perfecta, a los gustos que nos dábamos, bueno, es morir a nosotros mismos, darnos como sacrificio santo para el Señor, darnos a nuestros hermanos, a nuestros hijitos, a nuestro esposo, dar nuestra vida, desgastarnos por ellos. Pero pues la gente ya no quiere esto. Pero Pablo apóstol enseñó que el sufrimiento es un adiestramiento esencial en la carrera de Dios para los creyentes. Dice en Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, a través de muchas tribulaciones. Cuando tú revelas que eres cristiano y empiezan a rechazarte por lo que tú crees, ya hay sufrimiento. O cuando tienes que incomodarte para servir a tu esposo o instruir a tus hijos y corregirles, ya estás sufriendo de alguna manera. O también cuando hay algunas enfermedades, dolencias o pierdes a un ser querido. Pero debemos entender que Dios
usa todo esto para nuestro bien, Romanos 8:28, y debemos estar confiados en Él y en sus promesas. El problema es que si desconfiamos de las intenciones y del corazón de Dios, es indudable que nos opondremos al sufrimiento como una reacción natural. Y desconfiamos es porque no le conocemos, no conocemos a quien servimos, ese Dios santo que no tiene pensamientos de mal, sino pensamientos de paz para con nosotros, que ve toda la perspectiva, el cual tiene caminos más altos que los que nosotros podemos ver, el cual eh, nunca va a poner una prueba más grande de la que podamos soportar, el que usa todo para nuestro bien. Si lo desconocemos, pues vamos a hacer pataleta y el sufrimiento será más profundo. Entendamos que el sufrimiento nos hace depender y tener más intimidad con Dios. Y a través de ese sufrimiento lo conocemos más a Él, lo vemos en acción, porque a Dios le interesa mucho más nuestra santidad que nuestra pronta felicidad pasajera. Él nos santifica a través del sufrimiento. Y aunque es un misterio, Jesús mismo durante sus años de tierra, en la tierra, perdón, fue perfeccionado por aflicciones. En Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y decimos que queremos ser como Jesús y luego nos oponemos a lo mismo que Él usa para, para esto. Él usó el padecimiento para que Cristo aprendiera obediencia. Pues ese mismo instrumento, esa misma herramienta va a usar con nosotros para que nos parezcamos a Cristo. Entonces, debemos ser conscientes de lo que oramos. Quiero ser más como Jesús, pues voy a tener sufrimiento, padecimiento para ser pulido. Eh, todos los escritores del Nuevo Testamento reconocieron que hay un fruto de santidad que solo puede resultar del sufrimiento. Pedro se atreve a declarar que nuestro llamado es el sufrimiento, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Eh, Pedro murió crucificado al final, pero antes pidió que su cruz se invirtiera porque no se consideraba digno de morir en la misma posición de Jesús. Entonces, él hizo realidad su teología. Él murió por la causa de Cristo, sufrió por la causa de Cristo. Y Él nos muestra que este es nuestro llamado. No va a ser un lecho de rosas. Y aunque esto eh, no fue escrito en la Biblia, la muerte de Pedro, hay tradiciones confiables y reseñas históricas que nos muestran que él murió de esta manera. Veamos que el gozo verdadero no radica en la ausencia de sufrimiento, sino en la presencia santificadora del Señor que nos sostiene en medio del dolor. Él es el que nos sostiene, por Él vamos a poder seguir persistiendo. Pablo nos muestra dónde debemos fijar nuestros pensamientos. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Filipenses 3:8. La historia eclesiástica relata que al final Pablo murió por decapitación. Él hizo realidad su teología, él la vivió, él sufrió y él murió por Cristo. Nosotros estamos viviendo nuestra teología. Santiago fue el primero de los apóstoles en morir. Él murió decapitado. Hechos 12:2 dice que murió a espada. Lo más probable es que esa espada sea decapitado, pero sea como sea, es una muerte muy dolorosa. Y no solo murieron de esta forma dolorosa, sino que padecieron. Tal vez el mundo consideraría que ellos son unos fracasados. Ese no es el éxito que plantea este mundo, pero en realidad ellos fueron los más exitosos porque prefirieron lo que tiene mayor valor. Escogieron la perla de mayor precio, escogieron a Jesús, seguir sus pisadas, vivir como Él, vivir para Él.
Al final, ellos tendrán un lugar especial en el cielo. Allí donde la polilla y el orín no dañan las cosas, no las corrompen. Veamos otros relatos de cómo murieron algunos de los apóstoles, y estos se fundamentan en algunas bases históricas o tradiciones confiables. La Biblia no los especifica. Dice que Andrés murió atado a una cruz en forma de X durante 3 días. Sufrió atado a esa cruz, pero mientras colgaba de aquella cruz, se relata que evangelizaba a los espectadores. Ni en los últimos instantes de su vida perdió el tiempo, ni se quejó, ni se miró a sí mismo, sino que estaba pensando en la salvación de los hombres y estaba pensando también en el propósito de Dios y lo que vino a ser Cristo. Mateo murió decapitado. Bartolomé fue desollado y luego crucificado. Algunos relatos dicen que fue desollado a latigazos y otros que fue por medio de un cuchillo. Tomás murió al ser atravesado por una lanza. ¿Estarías dispuesta a También hay permitir una que tu mujer esposo llamada viaje a Elizabeth una Elliot que selva sufrió remota, mucho. incluso Ella sabiendo que es sufrió muy probable la muerte de su esposo a través de una tribu que ellos mismos fueron a evangelizar? A pesar de eso, ya no se quedó lamiendo sus heridas y sumergida en su dolor. Ella lo que hizo fue ver esto como una oportunidad de parte de Dios y evangelizó a los de la misma tribu que mataron a su esposo. Y fue y les sirvió. Y a raíz de eso, ellos se convirtieron y creyeron. Esa es la historia de Elizabeth Elliot, una vida de mucho sufrimiento que Dios usó para que otras mujeres a través del tiempo hayan sido consoladas. Yo misma he sido consolada a través de sus escritos, y esa es otra de las razones por las cuales muchas veces sufrimos. Es para que a través de la consolación que Dios nos da, nosotras podamos consolar a otras mujeres y sirvamos así al cuerpo de Cristo. No nos quedemos mirando a nosotras mismas. Una de los apartes que ella escribió es: las cosas más profundas que he aprendido en mi propia vida provienen del sufrimiento más profundo, de las aguas más hondas y de los fuegos más violentos han surgido las cosas más insondables que conozco sobre Dios. De este lado del cielo no habría satisfacción intelectual para la pregunta ¿por qué? Aunque no he encontrado satisfacción intelectual, he encontrado paz. La respuesta que te doy no es una explicación, sino una persona, Jesucristo, mi Señor y mi Dios. Elizabeth Elliot en el libro Sufrir nunca es en vano. Bueno, eh, en Byte se da un video sobre la vida de ella, lo publico más abajo para que ustedes lo puedan ver. Y bueno, pues este es el tema del día de hoy. Eh, Oremos al Señor para que nos dé un corazón fuerte, con fundamento teológico, para no quedarnos enfocadas en nuestro propio sufrimiento y sumergidas en él, sino que podamos ver el valor del sufrimiento en nuestra vida. Recordemos que todo lo que Dios dispone para nosotras tiene un propósito, está formando nuestro carácter, nos está haciendo más parecidas a Cristo, quiere que sirvamos a través de esto a otros y pues eh, en medio del sufrimiento podamos tener paz e incluso gozo, como decían los apóstoles, de haber sido tenidas en cuenta para padecer eh, por causa de su nombre. Un abrazo para todas y que estén muy bien.